Hoy vengo a hablaros del final de Arcane. Voy a hacer un análisis breve, lo que me ha parecido el acto final, los 3 últimos episodios, y voy a ver sobre todo, para mí, qué es lo que ha fallado para que esta serie no haya llegado a esa perfección. No me malinterpretéis, sigo pensando que es una obra de arte que ha destacado en todos los aspectos, tanto a nivel de animación, sonido, la música, las interpretaciones y la trama y el guión en general me han encantado. Pero tengo que admitir que este último episodio, a pesar de que he quedado satisfecho con la serie en líneas generales, se me ha quedado un poco anticlimático en algunos aspectos en particular y ha dejado algunos cabos sueltos que no me esperaba. Y lo digo porque en el apartado del guión han sido muy cuidadosos y han puesto muchísimo detalle durante todos los episodios de la temporada 1 y 2, y sí que me he quedado con esa espinita para que la serie me llegase a la perfección. Aún así, repito, una obra maestra y se va a quedar entre mis series preferidas. Yo ya la tengo ahí y seguiré sacando varios análisis en detalle de estos personajes. Pero vamos a empezar a hablar de este último acto de Arcane. Creo que una de las cosas que más noté es que en este último acto toda la parte de Jinx y de Vi se me quedó un poco anticlimática, sobre todo en el último episodio, en el episodio 9. Y esto para mí fue un poco decepcionante en el sentido en que estos son los personajes que han sido el corazón de la serie durante las 2 temporadas. Y me esperaba que también pudiesen ser el núcleo de su final o que jugasen un papel más protagónico. Sin embargo, como veremos en el episodio 9, pasan a un papel más de soporte en comparación con el resto del casting. Y también es normal en el sentido en el que esta serie es mucho más grande que estos dos personajes. Nos está contando el conflicto de las dos hermanas dentro de un universo mucho más grande y que ahora está teniendo un conflicto a nivel casi cósmico con todo el problema de lo arcano. Y si nos ponemos a pensar un poco en los intereses y los conflictos que tenemos en este tercer acto, tenemos por un lado los intereses de Ambessa y por otro lado los intereses de Víctor y en cierta manera de Singed, que son un poco las fuerzas antagónicas en este tercer acto. ¿Quiénes son los héroes o los protagonistas que tienen más posibilidades de estar interesados en estos conflictos? Pues en la parte de Víctor, obviamente vamos a tener a Jace en contraposición y también en cierto modo a Echo, que es otro de los científicos, y en efecto son los dos personajes que más involucrados van a estar en todo lo que es la resolución de la trama que envuelve a lo arcano. Y luego, en la parte más militar, política, tenemos a Ambessa, y cuyo principal protagonista que va a estar en conflicto de intereses con ella, vamos a tener a Caitlyn, que fue su aprendiz durante esta temporada 2 y es la líder de Piltover en esta situación, y también vamos a tener a Mel Medarda, que vuelve a un papel muy protagonista en este tercer acto, y me han encantado ambos personajes, tanto Caitlyn como Mel Medarda, y por eso tienen un papel más importante en el tercer acto y sobre todo en el último episodio, porque ellas son las que más sentido tenían y las que tienen un desarrollo más significativo en su lucha contra Ambessa. ¿Cuál es el problema? Que en esta situación, en el último episodio, en la batalla final, dejan a Vi y a Jinx un poco fuera de foco. Y creo que tal vez hubiese sido posible de alguna manera, no, obviamente sé que esto es muy complicado, que tenían una enorme labor entre manos y que no es algo que se pueda hacer en 2 minutos o con un consejo de galletas de la fortuna de cómo vas a mejorar un guión que ya está a una altura impresionante. Pero me ha faltado, desde mi humilde punto de vista, que Vi y Jinx de alguna manera hubiesen tenido un mayor foco de protagonismo en este acto tercero. También digo, es difícil, porque en el acto 2 tuvieron un clímax impresionante cuando vimos en el episodio 6 cómo murió Isha y ahora en el episodio 8 vimos el efecto que tienen en los protagonistas la muerte de este personaje. Así que bueno, en ese aspecto ha sido muy complicado. También, ¿sabéis qué pasó? Que el clímax de lo arcano ocurre en un momento determinado y luego tenemos un segundo clímax que resulta más anticlimático porque es menos importante, que es la resolución después de que Víctor y Jace desaparezcan, porque desaparecen cuando se resuelve el tema de lo arcano, gracias a la intervención de Echo, que acaba siendo el salvador. The Boy Savior era el nombre del capítulo 7 de la temporada 1, y ahora en el final de Arcane resultó que realmente sí, Echo fue la pieza clave para salvar el día y para que no ocurriese la tragedia. Pero en este aspecto, claro, Vi y Jinx pierden cierto protagonismo
y tienen una resolución de un conflicto menor, que tiene algunos también problemas lógicos desde mi punto de vista, y que es después de que se resuelva el conflicto más importante de este final. Entonces se me quedó un poco anticlimático. Esto en lo que se refiere a la trama y el protagonismo de estos dos personajes que yo siempre he considerado el centro y el corazón de esta historia, ¿no? Pero tengo que reconocer que en lo que se refiere al conflicto interno tanto de Vi como de Jinx, sí que me gustó cómo lo han llevado en este acto final, ¿vale? Me gustó cómo responden ante la muerte de Isha las dos hermanas, me gustó la reacción de Jinx, que no fue caer en lo que fue antes cuando estaba con Silco, sino que es un personaje que ha madurado en cierta manera, pero que está en una depresión, en medio de una depresión de la que acaba saliendo después de que reciba la ayuda de Echo, nada más y nada menos. Así que sí que me gustó el desarrollo del personaje de Jinx, el desarrollo de su conflicto interno, y lo mismo me pasó con el desarrollo de Vi y cómo vuelve a reentablar su relación con Caitlyn. No tengo ningún problema con cómo han hecho este desarrollo de los personajes. Mi problema es más bien que su desenlace final, justo al final de su trama, se me hizo demasiado forzado la situación que vivimos. Porque tened en cuenta que después de que Víctor muera, todas las máquinas y los seres humanos que Víctor había conseguido conectar con su conciencia gracias a la ayuda de las Hell's Gates y a través de lo arcano, se desconectan después de que Jace y Echo consigan detenerle. Y en ese momento, por alguna razón, Jinx y Vi, que estaban luchando contra el Warwick robotizado que tenía el cuerpo que anteriormente pertenecía a Vander, resulta que ese ser, por alguna razón, no acaba siendo totalmente desactivado o no acaba inerte como el resto de robots que había controlado Víctor atacando Piltover. Él, por algún motivo, consigue seguir en movimiento. Esto no lo explica muy bien. Es para mí un fallo tal vez de consistencia. En plan, si todas las demás personas a las que Víctor había curado, entre comillas, se habían convertido en robots que se habían desactivado con su muerte o con su desaparición, ¿por qué el de Vander sigue activo después de esto? En lo personal, yo creo que es porque el cuerpo de Vander no se convirtió totalmente en un robot. Creo que Vander sí que había muerto, pero el lobo, la parte del lobo, seguía con vida y por eso pudo reactivarse. Pero es una conclusión que yo he sacado a partir de lo que hemos podido ver y no está muy bien explicada. Creo que deberían, no sé, sí que se me hizo un cabo suelto que creo que mucha gente lo va a señalar y por eso lo menciono, ¿vale? En ese sentido, tenemos una escena en la que Jinx se ve forzada a salvar a Vi de la amenaza que representa pues este hombre lobo. Lo que pasa que, claro, después de haber visto cómo se resuelve el conflicto entre Víctor y Jace, que era el más importante y el más grave para toda la historia, esto era un conflicto menor en comparación y se resuelve después. Entonces, claro, Jinx se ve obligada a salvar a su hermana, que estaba en una situación de indefensión. Después de ver a Vander, se queda en shock. Jinx la salva y luego Jinx aparentemente se sacrifica, cayendo a las Hell's Gates con el cadáver de su padre, al que, bueno, vemos ahí una escena emotiva, pero se queda corta en comparación al final del acto 2, ¿vale? Por eso digo que es un poco anticlimático en comparación con todo lo que hemos visto de la serie. Claro, es que hemos visto una serie, para mí, ha sido superlativa en todos los niveles y esto se me ha quedado un poco por debajo de lo que nos tenían acostumbrados. Por eso he notado la diferencia. Mi teoría, Jinx sigue viva. Nos dan 3 pistas para saber que está viva. La primera es que Caitlyn está viendo restos de la bomba con la que mató a Vander, Jinx, durante la caída, y está echando un ojo a la estructura de las Hell's Gates y fijándose en unos túneles de ventilación que iban al exterior, estaban conectadas al tubo por donde cayó Jinx. Entonces, Caitlyn lo está mirando sin pena, más bien con curiosidad. Está mirando los restos de la bomba que sí tienen, pero en ningún momento vemos el cadáver de Jinx y luego se está fijando en esos túneles de salida. ¿Por qué te fijas en esos túneles de salida? Como que da a entender que tal vez Jinx escapó por ahí. Segunda pista, y puede que la más clara para mí. La última escena de la serie es un Zeppelin volando, no hacia el atardecer, no es un Indiana Jones y la última cruzada, pero vemos al Zeppelin volando mar adentro. Y si os fijáis, la primera frase que dijo Powder en la serie, en el episodio 1 de la temporada 1 es: algún día volaré en uno de estos. Y ahora en la última escena de Arcane vemos ese Zeppelin dirigiéndose al horizonte después de haber visto en la escena anterior este recordatorio a Jinx con Caitlyn viendo la bomba.
y vemos ese Zeppelin yéndose hacia el exterior. Y justo entonces aparece el cartel de The End con las típicas letras y la típica movimiento de pantalla como esquizofrénico que suele aparecer cuando están dirigiéndose a Jinx, que pone The End. Esas tres para mí fueron las pistas claves que te dan a entender que Jinx en efecto sobrevivió. De los personajes de Caitlyn y Male ya han dicho que son los que más me han gustado. Voy a sacar un análisis, espero, de ambos porque me parecen muy interesantes. Me gustaron muchísimo las conversaciones que tuvieron entre Caitlyn y Ambessa. Me gustaron muchísimo las conversaciones entre Mel y Jace, cuando Jace le dice: tú nunca has sido una pasajera, y en verdad, después de todo el avance que vimos en Mel durante la temporada 1, yo creo que ya vimos cómo se desligó de su familia y como que consiguió tomar sus propias decisiones, desligarse un poco de su sangre. Y yo creo que ahora se tiene que enfrentar a otra parte de su naturaleza, que es la parte que tiene esa conexión con la magia, con lo arcano. Pero ahora voy a entrar en la parte de los multiversos. El episodio 7 trata mucho de este tema y para mí fue el mejor episodio de estos tres. Ha sido un episodio que sí, era muy diferente, pero el tema de los multiversos lo han resuelto bastante bien. ¿Qué pasa? Que por muy bien que lo resuelvas, cuando abres el tema de los multiversos, siempre vas a generar preguntas y dejar cabos sueltos en el espectador. El episodio me pareció magnífico, porque por un lado tienes que Echo y Heimerdinger se han ido a un multiverso que parece el paraíso, en el que todo está bien. Y las únicas diferencias que hemos visto que han podido ocurrir ahí son dos. Sí que ocurre el robo del episodio 1 al laboratorio de Jace, pero después de ese robo tiene diferentes consecuencias. Jace y Victor no desarrollan el Hextech, Vi muere durante ese robo, y la segunda consecuencia es que Silco debió encontrar la carta que Vander dejó en la mina explicándole lo que había pasado y acabaron haciendo las paces. Es una carta que aparece en el episodio 5 y, de hecho, Vi y Jinx hablan sobre ella y dicen: ¿te imaginas cuánto podrían haber cambiado las cosas si se hubiese encontrado esa carta? Bueno, pues aquí lo sabemos. Vemos una Piltover y Zaun que están en total armonía y me encantó ver esa visión. Me encantó la relación de Echo con Jinx, ver a Jinx cómo hubiese sido si hubiese podido continuar con su infancia con Vander y tener una niñez un poco más normal en un ambiente menos bélico. Y me encantaron esa realidad alternativa, ver a los personajes, etcétera. Maravilloso. Luego, encima lo contrastaban con el multiverso del infierno, que es donde acaba Jace, que acaba en un multiverso en el que está más en el futuro, y vemos cómo todo Piltover y Zaun están totalmente destruidos. Y cómo esta generación de humanos evolucionados pues no son más que robots, cascarones vacíos, sin sentimientos y prácticamente sin voluntad, que es un poco el final de esa última evolución. ¿Qué pasa si quitas todas las imperfecciones, si quitas todos los problemas, todas las fuentes potenciales de sufrimiento? ¿Qué acaba pasando? Pues que pierdes tu humanidad, que es uno de los conflictos más interesantes y filosóficos que hemos podido ver en la confrontación entre Jace y Victor. Eso me ha encantado. O sea, sí, tener esas discusiones entre qué es ser un ser humano. Cuando Jace le dice: Victor, es que todas los defectos, las imperfecciones que tú tenías eran lo que me hacía admirarte. Cómo viniendo de los barrios más pobres de Zaun conseguiste llegar, gracias a tu intelecto y a tu astucia, hasta lo más alto de la Academia de Piltover. Cómo sobrellevabas pues tu cojera, cómo conseguiste sobreponerte a tu enfermedad, cómo llegaste a aceptar la muerte en un momento en la temporada 1. Y dices, todas esas imperfecciones que tú estabas empeñado en curar eran una de las cosas que me hacían admirarte por ello. Que una cosa es querer curarte y otra cosa es querer eliminar el dolor o las imperfecciones del mundo. O sea, al final, si no conociésemos el dolor, si no conociésemos la tristeza, ¿cómo íbamos a ser capaces de conocer la felicidad, la dicha? O sea, son dos caras de la misma moneda que van juntas, como dijo Víctor al final del episodio 6, y son inseparables. Si quitas la una, quitas la otra. Entonces, en este sentido me pareció un conflicto súper interesante. El problema que os decía que tengo con toda esta parte es que, para empezar, el poder de Víctor no está muy bien definido, pero bueno, es algo que en general os tengo que admitir que dejé pasar. Los poderes no quedaron muy definidos, ¿vale? Y pues eso me hubiese gustado un poco más de claridad. Pero era muy difícil, tenían muy poco tiempo para hacerlo. Así que creo que al final hemos visto el problema de tener tantas tramas y también de que lo arcano es algo muy complejo para contar en tan poco tiempo.
en el tema de los multiversos, en el episodio 7, sí que vi varios cabos sueltos que quiero comentar. El episodio me encantó, ¿vale? Ya lo he dicho, me pareció muy interesante, pero tengo dudas sobre por qué, por ejemplo, Jace va a un multiverso y ahí no es sustituido por su yo de ese multiverso, sino que su cuerpo simplemente aparece ahí y ya está. Sin embargo, en el otro multiverso, en el del paraíso, por así decirlo, vemos como Heimerdinger ya estaba ahí y no sabemos muy bien si Heimerdinger ocupó la conciencia del Heimerdinger de ese universo o si llegó solo su cuerpo, pero sí sabemos que Echo entró en la conciencia del Echo de ese multiverso. Entonces eso no me quedó muy claro. Es como que no era consistente la manera en la que unos viajaron a un multiverso, Heimerdinger y Echo, y cómo Jace viajó a ese multiverso. Y luego el tema de que Heimerdinger necesitase sacrificarse y perder su cuerpo, y no sé si esta es su identidad, no sé cómo funcionó eso, para que Echo pues fuese separado, o sea, que se separase el Echo de ese multiverso y el Echo del otro, y que el Echo de la historia original que hemos seguido desde el principio pudiese viajar de vuelta a su realidad. Eso era un tema pues bastante confuso, pero bueno, al final no me fijo mucho en ello, no creo que la serie pierda mucho por eso. Pero sí es cierto que esto es un problema que siempre se tiene cuando te entras en los multiversos. Y he de decir que la temporada 1 fue tan perfecta porque toda la parte del Hextech estaba bastante clara y no entraba tanto en todos estos problemas de desarrollar la magia a niveles ya de multiversos, viajes en el tiempo y todo este rollo, que puede generarte muchos problemas de guión y sobre todo puede ser una salida fácil para dar respuesta a algunas cosas. Y creo que esto puede ser un problema si quieren seguir por ahí en series posteriores. Para acabar, quiero hablar de qué nos depara Riot en el futuro. ¿Qué es lo que creo que van a hacer después de esto? Porque como sabéis, Arcane ha acabado, pero sí que han anunciado, el showrunner de la serie, Link, ha anunciado que va a crear nuevas series, Riot va a crear nuevas series y nuevos proyectos basados en el mundo de Runeterra, de League of Legends. Y en esta temporada creo que nos han dado bastantes pistas de por dónde van a ir los tiros. En mi opinión, yo creo que la historia nos va a llevar a Noxus. ¿Por qué lo creo? Porque por un lado vamos a ver que Mel Medarda ha ocupado el papel de líder de la familia Medarda tras acabar con su madre en el duelo que tienen con Caitlyn y ella, y la vemos yendo con los barcos de Noxus de vuelta presumiblemente hacia Noxus, me imagino. Y por otro lado vimos a un cuervo que, a diferencia de ser los cuervos que solíamos ver que hacían referencia a la mala suerte de Jinx durante la temporada 1, este no es el mismo cuervo. Este es el cuervo de 3 ojos que tiene Swain en el videojuego, en el LoL, después del rework que hicieron del personaje hace ya bastantes años, como no sé cuántos años, bastantes. Algunos a lo mejor ni sabíais cómo era Swain antes, si jugáis al LoL, pero el caso es que este cuervo es el que acompaña a Swain en el League of Legends. Así que el cuervo que hemos visto de 3 ojos rojos hace referencia al personaje de Swain, que es un general de Noxus, y por eso creo que la historia va a ir hacia ahí. Ese cuervo estaba viendo qué es lo que había pasado en Piltover y Zaun, con todo el tema de lo arcano. Le vemos ahí como cotilleando en las Hell's Gates, y luego le vemos volando junto con los barcos de Noxus, presumiblemente de nuevo de vuelta hacia Noxus. Así que creo que la siguiente serie que vaya a desarrollar Riot Games va a ser muy probablemente basada en Noxus o a lo mejor en Jonia, pero va a envolver a personajes de Noxus como Swain y como Mel Medarda. Ya lo veremos. En general, quiero destacar que la serie me sigue pareciendo una obra de arte, pero sí que digo que por todos los pequeños inconvenientes que he tenido con el final que hemos comentado en este vídeo, se ha quedado a ese paso de alcanzar la perfección. Personalmente, sigue estando entre mis series favoritas. Va a tener un lugar muy importante en mi corazón, por ponerme cursi, pero los personajes me han encantado. Me encantó el personaje de Isha, del que he sacado un vídeo recientemente. Me encantaron los personajes de Jinx, de Vi, de Caitlyn, de Jace. En general, todos los personajes muy bien desarrollados. Solo me quedé con la espinita de que Heimerdinger creía que tenía mucho potencial después de su arco en la temporada 1, de cómo pues tuvo una cura de humildad, y creo que lamentablemente sí se me hizo muy gracioso su evolución en la temporada 2, pero como que lo tuvieron que dejar más de lado, lo cual es normal. Había demasiados personajes, la verdad. Contadme qué opináis vosotros en los comentarios y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.